Buenas tardes, estamos con el director de la revista Los Vascos Euskaldunak, ingeniero Jorge Beramendi, publicación de la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay en el 25 aniversario de su creación. En primer término, Jorge, háblame acerca de los antecedentes de la revista Los Vascos. Bueno, nosotros formamos la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay en 1983, pero específicamente un grupo de los fundadores pertenecieron a una institución anterior que es el Instituto Americano de Estudios Vascos. El Instituto Americano de Estudios Vascos fue creado en 1943 por unos entusiastas de la cultura vasca y durante estos 7 años se prepararon para recién en 1950 hacer una revista, el Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos, en que se volcaban los artículos de los distintos componentes. Era una sociedad de más o menos 42 personas que cada uno estaba especializado en algún tema de los vascos. En 1950, como digo, Gabino Garriga fue la persona del instituto primer director de la publicación. Esta publicación se mantuvo durante años y en 1967 el padre Bonifacio de Ataún fue el siguiente director, hasta que la dirección del boletín cayó en las manos de Andrés María de Irujo. En 1977 siguió sacando números y vio que efectivamente podía dar problemas económicos el tratar de enfrentar los costos de esta publicación y los costos del Instituto Americano de Estudios Vascos. Así que reunido junto con Mauricio Goyenechea, Juan José Guaresti, Marina Echeverri de Irujo y muchos otros miembros del instituto, crearon lo que es la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay en 1983. Desde el primer momento, la Fundación sostuvo esta publicación del Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos. Esta publicación fue hecha desde 1983 a 1993, el órgano de difusión que la Fundación empleaba para sus miembros. Compraba 500 ejemplares y lo distribuía gratis a cada uno de sus 300, 400 miembros que tenía la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay. Pero lamentablemente en 1993 fallece Andrés María de Irujo. Así que la publicación aparentemente se vio con problemas para seguir apareciendo. Estos serían los antecedentes. Jorge, ¿cuándo se creó y cómo? Bueno, específicamente en 1993 se creó un impasse en la publicación del boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos y nos reunimos dentro de la fundación para ver cómo solucionamos el tema. Imposible que se publicara el número 174 del boletín. El Consejo de Administración de la Fundación decidió hacer la propia publicación de aquí en adelante y hubo un conciliablo de aproximadamente unos cuantos meses y se empezaron a tomar las decisiones. La primera decisión fue del Consejo de Administración fue encomendarme a mí la dirección, la creación del órgano y la dirección en conjunto con el Consejo de Administración de la Fundación. Entonces, de esa manera, en 1995 salió el primer número de nuestro boletín. ¿Qué diseño adoptó? Claro, había que partir de cero y había que tomar decisiones. Y estas decisiones fueron: hacemos una revista grande, una revista de tamaño pequeño,
qué tipo de etapa, qué tipo de formato, qué extensión de página, toda una serie de cosas que más o menos hemos concordado con el Consejo de Administración de hacerlo de un tamaño de 14,5 por 20, es decir, un tamaño reducido, un poco uno se imaginaba selecciones del Reader Digest, que era una de las publicaciones en ese momento bastante exitosa, que tenía ese tamaño pequeño para ser manuable, para ser leído en cualquier parte y podría ser llevado en el bolsillo. Después, la tapa, imaginamos un diseño de tapa, fuimos asesorados por algún diseñador gráfico para que nos diera ideas y vimos que una ilustración que abarca toda la tapa con un recuadro en donde estaba el título era la más adecuada según nuestros criterios. Y en la parte de atrás poníamos una obra de arte vasco. Se reducía a 64 páginas, a veces fue más de 64 páginas, no solamente eso. Más o menos se constituían con secciones fijas, unas 3 secciones fijas, en el caso de Notivascas o Noticias Vascas, que nos daban información sobre la Fundación Vasco Argentina Juan de Garay y algunas otras cosas. Después una receta de cocina, un humor gráfico por Carlos Garay-Cochea, y de esa manera teníamos además de 10, 7, 8 artículos diferentes para que fueran suficientemente breves y pudiesen ser leídos fácilmente por la gente que lo tenía que leer. Así que efectivamente esos fueron los términos en que se diseñó la publicación. ¿Cómo siguió la publicación? Bueno, la publicación de 1995 empezó a editar distintas formas. Por ejemplo, hubo números especiales, específicamente cuando en el 2010 se celebró el bicentenario de la República Argentina. Hubo un número especial dedicado a los hombres de Mayo, que hacía referencia a los miembros de la primera Junta de Mayo y a todos los miembros de ese proceso emancipador que tuvieran que ver con lo vasco. Por ejemplo, en la primera Junta es por todos conocido que Juan Larrea y Miguel de Ascuénaga eran 2 integrantes de familias vascas. Y así sucesivamente hubo también números especiales a los 15 años de la fundación de la institución de Juan de Garay y a los 25 años de la fundación de nuestra institución. En esos números hemos recopilado un poco nuestra tarea que hemos hecho durante toda la vida de la fundación, y ese sería más o menos lo que hemos hecho durante estos años. Decime algunos temas y autores. Sí, bueno, temas fueron variados. No dejo de reconocer que parte de los temas que más pululan dentro son temas históricos o temas de biografías, porque efectivamente yo soy graduado en historia y siempre me atrajo temas históricos y temas de biografías. Y los temas no son solamente vasco-argentinos, sino vascos en general. Así que oscilábamos entre cosas en la Argentina que tuvieran que ver con lo vasco, como etapas características del País Vasco original, del País Vasco europeo. Por otro lado, hemos tratado de llevar artículos de todo tipo. Por ejemplo, un número estuvo dedicado a las universidades vascas. Dentro de esa temática de universidades vascas actuales y cómo son las características de las actuales, sin embargo, hemos buceado en la historia de las universidades vascas en otros números y hemos hecho un número sobre el célebre
Colegio de Navarra, una de las entidades vascas que duraron 500 años, que proviene justamente del medioevo, una cosa absolutamente particular del pueblo vasco. En toda Europa no se hizo una universidad como la de Navarra. Y los autores varían entre muchos miembros de la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay y algunos autores de fuera de la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay. Hay muchos destacados como Carlos Irizarry en la lengua vasca, Jorge Otaño, etcétera, etcétera. Ese sería el tema de los autores. ¿Sí? Por último, Jorge, contame qué visión de lo vasco da la revista. Esto fue bastante importante y es interesante destacar. Nosotros hemos procurado que todo lo que es historia, que todo lo que es arte, de que todo lo que es literatura, lo hemos enfocado desde el punto de vista de lo vasco. Es decir, en general, la historia que se cuenta en la historia occidental, los vascos se ve como algo pequeño o distinto, pero secundario. El punto de vista que recogen más de 500 artículos en diferentes aspectos es no. Para nosotros vemos desde lo vasco el mundo y queremos imprimirle todo el sentido de lo vasco. Muchos de nuestros miembros, muchos de los lectores de esta revista han tomado la idea que lo vasco es lo secundario, que lo vasco es algo que bien no modifica el panorama general del desarrollo de la cultura occidental. Nosotros, no inventando nada, sino siguiendo documentos, siguiendo hechos, no opiniones, hemos elaborado el punto de vista de lo contrario. Nosotros somos un pueblo que tuvo alguna repercusión siempre dentro de la cultura occidental donde nos estamos desarrollando. Por ejemplo, si nosotros nos referimos al Imperio Romano, hemos tratado la figura de Quintiliano. ¿Quién es Quintiliano? Un profesor de retórica que escribió un libro sobre la educación. Y específicamente nos habla de la importancia de la educación de los vascos durante toda su vida, desde el año 70 después de Cristo con Quintiliano, o 60, 50 después de Cristo con Quintiliano, hasta la actualidad. Es decir, fue una constante. Habíamos citado en la pregunta anterior el hecho de la Universidad de Navarra, y que dije en la Universidad Colegio de Navarra, así se llamaba, Colegio de Navarra, que es una universidad, obviamente, que era única. Y ¿cómo puede ser única? ¿Cómo puede ser tan interesante? ¿Cómo puede ser distinta de todas las universidades? Porque tiene la impronta vasca. La impronta vasca dice: yo necesito universidades, el rey nos proveerá la universidad. Pero qué distinto es que un rey en 1305 cree una universidad. Nunca ningún país, ni España, ni Francia, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Italia, lógicamente, crearon una sola universidad los reyes. Las universidades se creaban por las órdenes monásticas o la iglesia propiamente dicha, no el poder laico de un rey. Los vascos rompieron el esquema general y crearon una universidad muy importante que actualmente subsiste debajo de lo que es l'École Polytechnique de Francia, porque fue tomada por la Revolución Francesa y convertida por Napoleón Bonaparte en l'École Polytechnique. Todos los laboratorios de física experimental que tenía la Universidad de el Colegio de Navarra fueron incautados y sirven para la promoción de 1805-1806 de l'École Polytechnique. Así que desde una cosa tan particular como puede ser
la creación laica de una universidad en un mundo que tiene que ser absolutamente religioso, nos marca una diferencia. Y no es que los vascos eran faltos de religión, eran absolutamente devotos de la fe católica. Sin embargo, separaban las cosas. Sin embargo, los reyes dentro de los vascos servían a la sociedad, no se servían de la sociedad. Todas estas características tan propias de los vascos, toda esta cosa única que presentan los vascos, es el punto de vista desde el cual mira a la cultura occidental. No somos objeto de ser mirados por la cultura occidental, sino nosotros miramos a la cultura occidental desde nuestro punto de vista. Punto de vista que, por ejemplo, otro tema bien importante es que todos creen que los Borbones son absolutamente una familia francesa, y el punto de vista